Bueno, primero que nada informarles, agradecerles a todos por estar acá, por supuesto. Perdón, tenía que hablar con Pablo. Ahí está, ¿estamos? Un segundito, ¿no? Ya, un segundito. Bueno, pero mientras tanto, ya. Te digo. Tú me dices, Pablo. ¿Listo? ¿Estamos? Ya, acá. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde de sábado, acá en la Junta número 1 de la Lengua de Emergencia. Primero quiero partir avisándoles que gracias a la colaboración de Librería Chema vamos a estar sorteando este libro, el último de Javier Milei, La Revolución que no vieron venir, escrito por Nicolás Márquez, que también se encuentra en gira acá en Chile. Así que estén atentos porque vamos a revisar con las personas que se inscribieron, llenaron el formulario, hacer un sorteo y les mandaremos este libro para que estén atentos. También lo estaremos anunciando en las redes sociales de Librería Chema y de Fundación Novum para que nos sigan. Ya a puertas de comenzar este debate, informarles, ¿no es cierto?, que bueno, estamos en la Lengua de Emergencia, un barrio emblemático de Santiago, donde Fundación Novum ya lleva, bueno, Milton y Samir, que ya vamos a entrar en detalles, partió ya hace 17 años haciendo una hermosa labor con los jóvenes de la lengua, dando clases de acompañamiento, ayudándoles a entregarles las herramientas para que ellos puedan salir y convertirse en profesionales de excelencia. Así que si escuchan cualquier ruido medio extraño, bueno, es característica del barrio, ¿ya? Así que no se asusten. Quiero partir invitando a dos de nuestras estudiantes, porque tienen ahí unas palabras dedicadas para abrir este hermoso debate, así que invito a Victoria para que suban las dos, ¿verdad? Podemos venir a recibirlas con un fuerte aplauso. Primero que todo, agradecer a cada uno de ustedes que están allí, porque yo sé que no es fácil entrar en una población donde estamos constantemente con mucha violencia, y agradecer porque ustedes son súper valientes en llegar aquí y estar en un debate súper importante, un debate que de verdad está dando la batalla cultural para cada uno de ustedes y puedan aprender y involucrarse en lo que es el mundo intelectual. Contándole un poco, Fundación Novum nace gracias al trabajo del profesor Milton Isamí. Milton es un ingeniero comercial y contador auditor de la Pontificia Universidad Católica, que ha dedicado su vida hace 17 años, más o menos, a dar clases, a impartir clases y a otorgar las herramientas necesarias para todos aquellos jóvenes que quieran aprender. Jóvenes que de verdad piensan en la superación personal, y donde el profesor Milton cada día nos da las herramientas y nos da la motivación para que nosotros podamos superarnos cada día más, tanto valóricamente como intelectualmente. Muchas gracias. Mi nombre es Patricia y completando lo que dijo mi compañera, gracias a Milton y a la llegada de Fundación Novum se nos ha abierto grandes oportunidades para crecer tanto valórica como intelectualmente. También hemos hecho distintos talleres como la Academia Liberal, la conferencia de la FP y también hemos hecho trekking todos los meses gracias a Vigía 24/7. Y también queríamos agradecer a profesores y conferencistas de renombre mundial que han venido acá, nos han visitado nuestro barrio, se han atrevido a venir a conversar con nosotros, porque igual no es fácil que gente tan importante, digamos, venga a lugares así, porque normalmente siempre somos como lugares donde se ocultan muchas cosas y nunca se atreven a venir. Y muchas gracias por venir aquí. Algunas de estas personas son como David Freeman, Power Premio Nobel, Nicolás Márquez, Isabel Towes, Emanuel Danham y entre muchos más que se han atrevido a visitar este lugar, a conocernos, a venir en persona, y eso es por lo menos yo lo valoro mucho porque normalmente siempre somos vulnerables, siempre nos tapan o nos discriminan, a nosotros también como niños nos discriminan, nos dicen que no podemos llegar más allá. Gracias al profesor Milton esto se ha desmentido, hemos podido crecer, hemos podido saber que podemos llegar a más independientemente de dónde vivamos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. También les pido un fuerte aplauso al profesor Milton Usamed, quien es como... Bueno, yo voy a leer, así que buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un honor dar inicio a este debate fundamental, el mercado y el Estado, que refleja los principios que defendemos en Fundación Novum. En nuestra fundación creemos firmemente en la importancia de la libertad como fenómeno inherente al ser humano que se debe cultivar. Este debate es un ejemplo de cómo fomentamos un espacio para que ideas diversas y a menudo contrapuestas puedan ser expresadas y discutidas abiertamente en un ambiente de respeto mutuo. A través de este encuentro reafirmamos nuestro compromiso con la educación y el diálogo como pilares para una sociedad más informada y libre. También destacamos la importancia de la responsabilidad personal. Cada argumento presentado hoy refleja una visión de cómo las decisiones económicas y las políticas estatales afectan no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Es crucial entender estas interacciones para poder tomar decisiones informadas que propicien un desarrollo sostenible y ético. Nuestra misión en Fundación Novum va más allá de la educación. Buscamos fortalecer los lazos familiares y comunitarios. Creemos que el debate de hoy, realizado en el corazón de un barrio que ha enfrentado numerosos desafíos, es una oportunidad para que nuestros jóvenes y sus familias participen activamente en discusiones que afectan a su futuro directamente. Finalmente, abordamos la trascendencia, entendida como la capacidad de nuestros actos para impactar más allá de nuestra existencia inmediata. Los temas de hoy tienen la capacidad de influir en cómo vivimos juntos en las próximas décadas y cómo prosperamos y cómo nos adaptamos a los desafíos globales y locales. Antes de continuar, me gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestros colaboradores y amigos que han hecho posible este evento. A Vigila 24/7 y a su director Juan Pablo Díaz, cuyo apoyo constante ha sido crucial en el crecimiento de nuestra fundación y en la organización de este evento. Vigila 24/7 es una empresa de seguridad y tecnología de primer nivel en donde se encargan de desarrollar proyectos de seguridad a tu medida. Si estás buscando servicios de seguridad de confianza, te invito a visitar www.vigila247.cl y solicita tu cotización con una empresa que está comprometida con tu seguridad. A Bimodal por grabar este evento, asegurando que pueda ser compartido y realizado por muchos más. A Victoria Store, cuya ayuda ha sido fundamental para levantar este evento. A los académicos y expertos que han aceptado el reto de participar en este debate. A todos los asistentes que han venido de todas partes de la capital e incluso de fuera de Santiago para estar con nosotros hoy. A la editorial El Tesoro Yerizo por su disposición a publicar las creaciones de nuestros estudiantes, quienes cariñosamente llamamos héroes. A Librería Chema por acompañarnos una vez más en nuestra jornada y además donarme un libro, así que también les pido un fuerte aplauso para ellos. Y por supuesto a Milton Usamed, sin quien nada de esto existiría o sería posible. Otro fuerte aplauso para él. Con estas palabras de bienvenida y agradecimiento invito a todos los participantes a abordar este debate con mente abierta y espíritu constructivo, que este encuentro sirva para enriquecer nuestros entendimientos y para inspirar acciones que lleven a un futuro más próspero y justo para todos. Gracias por estar aquí y ser parte de esta importante conversación. Voy a presentar ahora a los exponentes, a los expositores. Tenemos en el equipo 1 a don Roberto Gormaz. Él es licenciado en Socioeconomía por la Universidad de Valparaíso. Realizó una especialización en Economía Política en la Universidad de Valencia y un máster en Desarrollo Económico en la Universidad de... A mí me mataste, Göttingen. Sí. Actualmente es candidato a doctor en Economía por la Universidad de Barcelona. Trabaja en Prende Consulting y en QDEC. También es el creador de la exitosa cuenta de economía Hierra, con alcance a más de 37.000 personas. Un fuerte aplauso para Roberto, por favor. A don Alfredo Pérez, quien es ingeniero comercial, convención en economía, fundador de Hablemos de Economía, una cuenta con alcance a más de 40.000 seguidores, impartiendo talleres de economía para decenas de personas, creador e investigador económico especializado en macroeconomía, desigualdad y mercado laboral. Un fuerte aplauso para Alfredo Pérez. En el equipo 2 tenemos al profesor Víctor Espinosa, quien es doctor en Economía y máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de España, máster en Economía y Políticas Públicas e ingeniero comercial convención en Economía de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es profesor de Economía de pregrado y posgrado en la Universidad del Desarrollo. Lidera el Human Action Seminar, el coloquio de economía austriaca, que agrupa estudiantes, profesores, empresarios y otros profesionales de Chile y el extranjero.
También es miembro de la Fundación para la Educación Económica de Estados Unidos, miembro del Southern Economic Association, History of Economic Society, Society for the Development of Austrian Economics y Montpellier Society. Es autor de Principios Modernos de Economía del Desarrollo, Teoría y Práctica, y de 24 artículos académicos en los campos de Economía del Desarrollo, la Historia y Filosofía de la Ciencia y la Economía Austriaca, publicado en revistas como Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of the History of Economic Thought, Review of Austrian Economics, Economics and Sociology, Journal of Public Administration y Economic Affairs. Un fuerte aplauso para el profesor Víctor. También contamos con Eugenio Guerrero, es director de Formación y Extensión de la Fundación para el Progreso, licenciado en Periodismo por la Universidad Católica de Santa Rosa. Ahí sí. Se me perdió el resto. Un error técnico. Bueno, autor también, voy a tratar de hacerlo de memoria, Eugenio, está también haciendo un magíster en Política, Filosofía y Economía en la Universidad del Desarrollo y autor de Debate Económico, no, La Cultura Política del Fracaso. Un fuerte aplauso para Eugenio Guerrero. Con respecto a la descripción y ya cerrando, ¿no es cierto?, para abrir puertas al debate, estamos contando con un debate que presenta dos perspectivas fundamentales sobre el papel del Estado en la economía y cómo influye en el crecimiento de los países. Por un lado tenemos representantes de distintas perspectivas, por ambos lados tenemos representantes de distintas perspectivas económicas bueno, algunas de las palabras o algunas de las preguntas que vamos a debatir antes de dar inicio al debate son, por ejemplo, el papel del Estado en la economía. ¿Debe intervenir activamente en la economía o limitarse a funciones mínimas? ¿Política fiscal y monetaria? ¿Cuál es la mejor estrategia para promover el crecimiento económico? ¿Regulación del mercado es necesario para prevenir crisis o limita la eficiencia, los ajustes correctos y la innovación? ¿Crecimiento sustentable y sostenible? ¿Cuál de las dos perspectivas ofrece un camino más viable hacia el desarrollo económico a largo plazo? Y visión de sociedad, ¿cuál modelo económico es coherente con una sociedad de individuos libres y responsables? Bueno, los objetivos, como saben, es fomentar el diálogo y poder encontrar y que ustedes se deleiten con la exposición de estos cuatro tremendos exponentes, así que les pido un fuerte aplauso para ya empezar. Y con respecto a la modalidad, el debate se llevará a cabo en un formato de 2 contra 2, con tiempo establecido para las intervenciones iniciales, réplicas y conclusiones. Se fomentará la interacción entre los participantes y a partir de esto ya podemos comenzar con el equipo 1, si gustan para empezar. ¿Les parece bien? ¿Sí? Excelente. Entonces cada equipo ahora en esta primera parte introductoria contará con 8 minutos en la ronda de argumentación. Primer argumento por parte del equipo 1, después habrá 7 minutos para argumentar en réplica y después nuevamente podrán establecer otro argumento y así seguiremos a lo largo de las siguientes rondas. Así que un fuerte aplauso y vamos a empezar. Hola a todos, buenos días. La primera pregunta a contestar es: ¿el papel del Estado en la economía debe intervenir activamente en la economía o limitarse a funciones mínimas? Bueno, acá hay una temática. Lo primero es que no se define en ningún lugar qué son las funciones mínimas de un Estado respecto a la economía y a qué nos referimos con intervención. Sin embargo, los datos empíricos nos demuestran lo siguiente. Hay una relación positiva, una relación directa entre la calidad de las regulaciones de un Estado y el PIB per cápita. A mejores regulaciones, mayor PIB. Esto no significa tener más regulaciones. A veces sucede que los Estados pueden sobreregular, como por ejemplo lo que pasa en Chile con los proyectos de inversión, y generar retrasos en la inversión que nos perjudican. Tanto las regulaciones como los impuestos, el gasto fiscal, la política monetaria, las tasas de interés, la emisión, son herramientas que pueden ser bien utilizadas o mal utilizadas, dependiendo de la expertise de los profesionales que estén a cargo. Entonces, por ejemplo, la presión fiscal en Chile, año 2022, fuente de datos macro, es de 23%. Cualquier persona diría, bueno, si
mientras menos intervención del Estado, más crecimiento hay. Deberíamos ver a Venezuela con un mayor crecimiento, pero su presión fiscal, es decir, la cantidad de impuestos que cobran es del 14, casi 10 puntos menos de su PIB. Luxemburgo, el 39%, mucho más de Chile. Japón, 34%. Alemania, 41%. Y cuando vemos otro tipo de intervenciones, como el gasto público, vemos que el gasto público, como porcentaje del PIB, en algunos países, como por ejemplo Estonia, que es un país básicamente que se considera un estado pequeño, es del 38,8% de su PIB. Luxemburgo, 43,9% de su PIB. Suiza, 33% de su PIB. Canadá, 41%. Chile, 25%, 26%. Y el gasto público per cápita también es mucho mayor. Pero vamos a un ratio interesante. Si nosotros consideramos cuánto porcentaje del gasto público es porcentaje del PIB per cápita, nos damos cuenta que en Venezuela el gasto público per cápita, como porcentaje del PIB per cápita, es del 94%. Ahí tienen una herramienta mal utilizada. En Alemania es del 44%, en Luxemburgo es del 42%, en Suiza es del 31%, en Chile es del 27%. Los datos nos dicen que en los estados exitosos los gobiernos son presentes. Esto no significa que hay que derrochar el dinero, esto no significa que uno debe simplemente hacer una emisión monetaria a la punta y a loca, sino que siempre debe haber una responsabilidad fiscal. Hay una frase que siempre digo yo que es que no existen derechos sociales sin capitalismo, porque los derechos sociales que nosotros entendemos como salud, educación, pensiones, son básicamente una forma en la cual el Estado recauda impuestos y luego lo distribuye de manera correcta. Esto puede tener buenos resultados o malos resultados dependiendo de la experticia. Quiero hacer una acotación más. A veces hablamos de gasto y otras veces hablamos de deuda. Singapur es un país cuyo gasto es muy poco. Gasto público, como porcentaje del PIB per cápita, es del 2%. Muy poco gasto público. La deuda de Singapur, en base a su PIB per cápita, es del 136%. Singapur es un estado que en vez de utilizar el gasto como herramienta, utiliza la deuda. Puedes hacerlo porque depende de tu visión y de tu manera económica de generar desarrollo. No tienes una receta secreta. Aquí el Estado y el mercado no son contradictorios, sino que son complementarios. Esa es la base del sustento del desarrollo de todos los países exitosos. Han sabido colaborar, han sabido regular, han sabido entregar los incentivos necesarios para que ciertas áreas puedan desarrollarse a largo plazo. Y esto puede hacerse con investigación y desarrollo, puede hacerse disminuyendo impuestos, puede hacerse con proteccionismo, etc. Te voy a dar algunos ejemplos. Singapur es un país que tiene la misma característica política que China. El PAP, que es el Partido de Acción Popular, está en el poder desde 1959, lo mismo que el Partido Comunista Chino. Es una dictadura, así de simple. Las empresas de Singapur, estatales, son Temasek Holdings, que básicamente controla el 100% de los terrenos. En Singapur ustedes no pueden comprar una casa, ustedes la arriendan a 120 años. Singapore Investment Corporation, fondo de inversión en el cual la mayor parte de las empresas que invierten en Singapur tienen que al menos tener un 15% de Singapore Investment. Singapore Airlines. Telecomunicaciones. La mayor parte de la televisión es estatal en Singapur. El Banco de Singapur y además Temasek PSA International, que son todos los puertos de Singapur que están ligados al Estado. ¿Eso es malo? ¿Es bueno? No tiene ninguna importancia. Lo importante es que funcionan. Lo importante es que entregan
una mayor calidad de vida a sus personas. Otro caso de Estonia. Paper, transformando la economía mientras se construye una nación. Normalmente, acá todos diríamos que tener un tipo de cambio fijo sería una enorme problemática. Bueno, Estonia, después de que cae la Unión Soviética, tiene tipo de cambio fijo durante 3 años. Lo que se entiende como the crown, o la corona de Estonia, se fijaba al marco alemán. Y el Banco Central fue fundamental en todo ese proceso. Llevaron el IVA de un 10% a un 18% en los primeros años y un impuesto empresarial del 35%. Luego lo fueron disminuyendo y ahora tienen lo que se denomina como impuestos planos, básicamente iguales para todos. Distintas estrategias pueden llevarte a los mismos resultados. El secreto está simplemente en la calidad de las instituciones y quienes están a cargo del tema. Bueno, para complementar lo que está diciendo Roberto, justamente el Estado de la economía es justamente complementar los privados. Y aquí nadie habla de expropiar ni volver a activar la Unión Soviética. La idea es que haya, como dice Roberto, una unión estratégica público-privada, en donde el mercado y el Estado salgan ganando, porque son complementarios. No hay una falta de dicotomía entre mercado y Estado. Si vemos la evidencia, y vemos la literatura macroeconómica, hay algo que se llama ley de Wagner. Que la ley de Wagner significa que el Estado crece en función de la economía. O sea, no es que necesitamos un Estado pequeño o sumamente ineficiente, sino es básicamente... Porque estamos con el tiempo. No te preocupes, por favor. Ahora le toca al equipo 2 la réplica y tienen 7 minutos para mostrar su argumento. Muchas gracias a todos por la invitación, por estar acá un sábado en la mañana. Yo sé que es un esfuerzo importante. Se agradece mucho a los chicos de la Casa Escuela. Muchas gracias a Ítalo por la invitación. Bien, la teoría económica explica que la función empresarial, que es la innata habilidad de todos nosotros para identificar y resolver problemas, y la acumulación de capital físico y humano, físico la tecnología, humano es la educación, son la esencia del crecimiento y del desarrollo económico. El crecimiento económico es la ampliación de la producción en un país en un año, y el desarrollo es la ampliación de soluciones a los problemas humanos. En ese contexto, las instituciones formales, ya sean, por ejemplo, la Constitución, por ejemplo, las leyes, por ejemplo, los decretos, es decir, la regulación, ¿bien? O las instituciones informales, como la cultura, pueden facilitar este proceso, ¿bien? Como decía el señor Gormaz, no puede haber derechos sociales sin capitalismo, es decir, si nosotros resolviendo problemas del prójimo y siendo retribuidos por ellos voluntariamente en el proceso del mercado, ¿bien? Puede obstaculizarse, por ejemplo, a través del crony capitalism o la búsqueda de rentas, cuando la intervención del gobierno en la economía hace de que a los empresarios y a cualquiera de nosotros sea más rentable buscar un favor con el político de turno, ¿bien? Que sirviendo al prójimo. Bien, por ejemplo, ya vamos a ver más ejemplos de la comuna de San Joaquín más adelante, si se da la oportunidad, o del gobierno, etc. Bien. O puede ser incluso un lastre, puede ser un obstáculo y impedir el crecimiento y el desarrollo económico sano y sostenible en el tiempo, por ejemplo, en los países socialistas, que por esencia, si no hay derecho de propiedad privada no hay mercado, si no hay mercado no hay precios, si no hay precios, la economización de recursos se vuelve inviable, por lo tanto condenas a toda la población a la pobreza y a la miseria. Entonces, la teoría explica que los riesgos de confiscación, que es la posibilidad de que ustedes juzguen de que pueden ser privados de su propiedad, por ejemplo, la delincuencia, por ejemplo, la desigualdad ante la ley, por ejemplo, los impuestos y regulaciones confiscatorias, por ejemplo, la manipulación política del dinero y el crédito, por ejemplo, las barreras del comercio internacional, pueden obstaculizar la función empresarial, es decir, de que ustedes utilicen su intelecto, utilicen sus talentos en resolver problemas del prójimo. Y por lo tanto,
la función empresarial productiva, que es resolver problemas del otro, se vuelve improductiva o incluso destructiva en el sentido de William Bauman. Bien, entonces, como consecuencia, la acumulación de capital físico y capital humano se obstruye y por lo tanto el crecimiento y el desarrollo económico se vuelve difícil o imposible. En el mejor de los casos, las políticas keynesianas generan una economía maniático-depresiva. Bien, entonces podemos argumentar más de eso si se da el tiempo. Yo estoy en mi mitad del tiempo. Muchas gracias, Víctor, y gracias a Roberto como Alfredo. Es una instancia súper importante y me parece que es bien nutritiva. ¿Okay? Bueno, mira, hay muchas cosas que yo creo que estamos de acuerdo. Tú puedes utilizar bien o mal una herramienta, obviamente, pero hay una confusión que se da y que normalmente es muy típica, y es cuando uno trata de comparar una forma de organización económica, que en este caso es el capitalismo, con una forma de administración de lo público que es el Estado. Cuando uno dice que el Estado y el mercado pueden congeniar de una forma como si fueran dos personas que se postulan casi performativamente o de manera antropomórfica para poder llegar a un acuerdo, entonces no se acaba de entender por qué todas las revoluciones que parten en el siglo XVII, XVIII y también en el XIX se enfocaron en cierta medida en limitar el poder del Estado por encima de las personas. Incluso cuando uno ve las bulas doradas, la Carta Magna, la Constitución norteamericana, incluso la Constitución francesa, uno lo que se da cuenta es que existe un rasgo característico de la evolución histórica de este proceso que nosotros llamamos capitalismo. Y es que ha habido una limitante fundamental por los daños que genera la intromisión excesiva del Estado en la economía. Yo estoy de acuerdo con algo que decía Roberto, que depende de lo que nosotros llamemos Estado, regulaciones o intervenciones. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, Suiza tiene un Estado con unos cantones bastante libres, sumamente autónomos, un mercado bastante regulado, pero Suiza tiene bastantes regulaciones. Pero las regulaciones se hacen, de cierta medida, para normar y limitar precisamente el poder político o la discrecionalidad. Eso significa que no hay una correlación entre el número de regulaciones y a su vez lo que significa una intervención para dejar que las personas hagan actividad económica. Y esto es muy importante decirlo. Y ahora cuando uno ve la evidencia empírica, en cierta medida uno podría decir, bueno, ¿qué pasó cuando el Estado se expandió más de cierto punto? ¿O qué pasó cuando el Estado comenzó a intervenir en cierta medida? Uno dice que se generaron desastres. Por ejemplo, cuando uno se explica cuál fue la senda del desarrollo que permitió que países como Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, entre otros, Estados Unidos, por ejemplo, progresaran, fue precisamente que tenían estados en ese momento para que dieran el camino al progreso bien reducido. Y les voy a dar varios ejemplos, por ejemplo, en Suecia. En Suecia, para finales del siglo XIX, que es donde comienza a catapultarse hacia el desarrollo, y en el caso de Dinamarca también, el gasto público como porcentaje del PIB no llegaba ni al 10%. E incluso cuando uno llega hasta 1940, en los países nórdicos, pero sobre todo en Suecia y en Dinamarca, no alcanzaba ni siquiera el 20% del PIB, y así se mantuvo casi hasta 1965. Y esto es bueno decirlo porque los estados de bienestar que comienzan a incrementarse en Suecia, por ejemplo, comienzan a elevar el gasto público de una manera sustantiva, y el desastre sueco, que comienza a partir de los años 60, con una debacle total de la evolución de sus principales variables macro y microeconómicas, se motivaron debido al Estado. El caso de Australia, por ejemplo, el caso de Australia a finales del siglo XIX tiene un PIB per cápita que incluso superaba el de Estados Unidos. También pasaba con el de Nueva Zelanda. Pero ¿qué pasó después? Ambos países comenzaron con políticas proteccionistas. Luego lo podemos... ¿Son ciertos? Sí. Ahí está. Pablo, te A ver, acá como ponemos acá con Roberto. ¿Cómo se construye la economía con impuestos? O con aranceles y cuestiones sanitarias. O sea, se ha demostrado que, obviamente, como dijo Roberto, hay políticas que pueden justamente entorpecer la economía, hacerla mal.
Mas no significa que debamos simplemente eliminar o retirar el Estado. Tanto Roberto como yo estamos de acuerdo que el Estado lo puede hacer mal. Tanto mercado como Estado lo pueden hacer mal en el momento de la asignación y gestión de los recursos. Eso se conoce como la tragedia de los comunes, de Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía. Si acá no estamos diciendo que el Estado sea un ente superpoderoso y por encima de los demás, la función es justamente, remarcó Roberto, el cómo, la forma eficiente. O sea, yo estoy de acuerdo que el Estado ha fallado y que el Estado debe tener ciertos límites. O sea, la Reserva Federal falló, por ejemplo, en la Gran Depresión, al aumentar los tipos de interés. La Alemania de Weimar también fracasó con su hiperinflación porque pensaban que financiar una guerra, que al final terminó la hiperinflación que terminó siendo, era un acto patriótico. Entonces, aquí nadie está defendiendo que el Estado sea omnipotente. El Estado puede fallar, por supuesto. Pero veamos la evidencia, tanto mercados como Estado pueden fallar, pueden hacerlo mal. Mas no significa que hay que retirar el Estado a su mínima expresión. Hay una frase de Rodrigo Valdés que me gusta bastante, que dice: la derecha confía mucho en el mercado y poco en el Estado. La izquierda lo contrario. La izquierda confía mucho en el Estado y poco en el mercado. Roberto y yo pensamos en que esta frase es muy exacta, porque se necesitan pesos y contrapesos. No es una cuestión de solo mercado, solo Estado, no hay dicotomía. En cuanto a la obstrucción de la actividad empresarial, pues bueno, se ha demostrado que el teorema de Close no se cumple en la realidad. Incluso cuando los costes de transacción son sumamente bajos, no hay incentivos para mejorar los problemas internos, las actividades negativas. No sé si Roberto quiere aportar algo. Sí, a ver, hay hartos puntos que se deben aclarar. Es cierto que Australia tenía un PIB per cápita a comienzos de 1900 más grande que Estados Unidos, pero lo que no se está comentando acá es que la población de Australia solamente consideraba gente blanca en ese tiempo. Los aborígenes no eran contabilizados, por lo tanto, cuando se contabilizaron los aborígenes, ese PIB per cápita inmediatamente disminuyó a menos de la mitad. Básicamente, una forma de decirles solamente la gente blanca vivía bien y el resto se jodiera. Hay que tener cuidado con ese tipo de expresiones porque lo que busca en general el capitalismo y el mercado es ampliarse para todos. En ese momento, cuando el PIB per cápita era más alto, no se incluían todos. De hecho, ustedes pueden buscar en la historia la matanza de Australia con los aborígenes, cómo sucedió y los impactos que tuvieron posteriormente. Desde otra perspectiva, claro, es cierto lo que dicen aquí, que muchas veces los estados deben ser controlados, y eso me parece muy bien. El poder de la gente siempre tiene que estar. Pero también las revoluciones se basan en revoluciones por derechos. Por ejemplo, el Día del Trabajador, el derecho a silla, el derecho a vacaciones. Son revoluciones que han tenido las poblaciones, la gente, no contra el Estado, sino que contra el empresarial. Lo hemos visto acá en Chile, en las salitreras, las pulperías. Las revoluciones que habían en las pulperías no eran contra el Estado, eran contra el privado, que no respetaban derechos mínimos a las personas. Entonces, ¿existen revoluciones contra el Estado? Sí. ¿Existen revoluciones contra los privados? También. El equilibrio entre ambos es la clave. Segundo, el proteccionismo no es algo malo, dependiendo de cómo tú lo utilices. En Corea del Sur se utilizó para crear Hyundai, Sony, LG y Samsung. Lo que hacían se llamaban echelons. Ellos protegían las empresas, las subsidiaban, les disminuían impuestos a esas empresas hasta que eran competitivas frente a las empresas internacionales. Y ahora son empresas internacionales que compiten contra Apple, Google, Microsoft. Y eso se hizo a través del proteccionismo. En tercer puesto, la creación de leyes y leyes sanitarias o fitosanitarias respecto al comercio. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de regulación de comercio, porque también la regulación del comercio nos ha permitido saber que lo que nosotros estamos comprando de manera importada viene con procesos estandarizados. Voy a dar un solo ejemplo.
En el 1900 habían aproximadamente unos 700 accidentes de aviones al año, porque cada uno construía aviones a su manera, bajo sus propias reglas. Posteriormente, que se crearon las leyes de aviación y todos llegaron a consensos sobre estándares mínimos de trabajo, ahora tenemos menos de un accidente al año. Eso es porque existen regulaciones en base a calidad, en base a funcionamiento y en base a metodologías. Ahora ustedes cuentan con 8 minutos también para utilizar. Ya, perfecto, muchas gracias. Sí, normalmente uno usa los ejemplos para ilustrar, pero vi los ejemplos de Dinamarca, vi los ejemplos de Suecia, vi los ejemplos de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, por cierto, ya para finales del siglo XIX, era una de las naciones del mundo, si podríamos decir que era más demócrata liberal en términos incluso democráticos para el acceso político de la mujer. Es bueno nombrarlo, por eso digo, ojo, se puede caer, quizás sin querer, en la falacia de la generalización apresurada. Es aquella que toma un ejemplo y a partir de allí quiere nombrar una generalidad. Por otro lado, hay que tener ojo con el caso de Corea del Sur, porque Corea del Sur uno podría decir, bueno, ellos partieron protegiendo y terminaron protegiendo y por ende fueron exitosos, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque Corea del Sur tuvo 3 etapas para poderse desarrollar. La primera, que fue cuando después del golpe de Estado que le dieron a Rick Lee, vino Park Chung-hee, y a partir de ahí, en la época de 1961 hasta el 71, ¿qué fue lo que se criticó en Corea del Sur? Lo que nosotros normalmente llamamos el crony capitalism, que significa que a precio de ganga se comenzaban a vender las principales empresas. Y lo que se critica incluso en la literatura de la historia de Corea del Sur es que tanto desde 1961 hasta los 80 lo que existía era crony capitalism y casos de corrupción impresionantes, que a mí me impresiona que no lo nombren y que lo coloquen como si fuera un gran caso. Incluso había un descontento popular bien significativo. Entonces, cuando uno dice la primera fase de desarrollo, proteccionismo, sí. ¿Qué pasó? Tuvieron que pasar a una fase 2, donde ese proteccionismo tuvo que abandonarse y incrementar la actividad industrial en agricultura. Industrial y de agricultura. Luego, hicieron énfasis en materia tributaria y crediticia, que es distinta a la otra etapa, y luego la tercera etapa, que es la de 1980 a 1997, que fue básicamente medio desastrosa, y luego la caída del aporte de valor agregado, que sería bueno mencionar, desde el año 1978-1993, que tampoco se nombra, con respecto a esto. Entonces, otra cosa, para cerrar mi comentario, es que el crony capitalism, poco antes de que estallara la crisis, se había desarrollado en así llamado Handbotage, que escandalizó al país e ilustró el alcance de esta reforma del capitalismo. El juicio por corrupción, en que culminó este episodio, concluyó en julio de 1997 con la condena al fundador de una de las mayores empresas coreanas, Hamburg Steel, a 15 años de cárcel, y fue el preludio de una serie de juicios posteriores a la crisis, con que se siguió la quiebra de Daewoo, que dejó una deuda de 50.000 millones de dólares. Entonces, cuando uno dice protejamos, y vemos también el caso de Latinoamérica, el caso de Argentina, el caso de Venezuela, el caso de Chile, uno lo que se da cuenta es que el proteccionismo, en la mayoría de las veces que ocurrió, terminó no solamente con corrupción, sino dejando en cierta medida a una economía estancada. Cuando uno ve la evolución del PIB per cápita, por ejemplo, de Australia, y cómo cae de manera histórica desde los años 30, si podríamos decir, hasta las reformas en los 80, y luego se dispara, hay una coincidencia entre proteccionismo y luego llegan las aperturas, la apertura del libre mercado. Por ejemplo, ustedes tienen que sonarle el nombre de Robert Hauke, quien fue un socialdemócrata que llegó y criticó de manera tajante las políticas proteccionistas en las que se dedicó Australia, porque lo que hicieron fue estancar la economía. Igual lo mismo ocurrió en Nueva Zelanda. Cuando llega David Lynch, fue lo mismo. Lo que hicieron fue desmontar todo el andamiaje estructural de políticas arancelarias, que por cierto, John Maynard Keynes recomendaba en 1931, porque fue un rotundo fracaso. Entonces hay que tener ojo, porque cuando se promueve el proteccionismo y se pone como ejemplo a Corea del Sur, básicamente se está explicando que el crony capitalism, o la concentración en pocas manos, privilegiada por los políticos del Estado, es un modelo para poder desarrollar un país. Muy bien. Bueno, primero no entendimos ni bien lo que dijo el señor Jerez, pero
Parece que estaba muy lejos del micrófono. Pero sí habló de los ciclos económicos de Estados Unidos y de la Gran Depresión y de la hiperinflación en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a explicar la teoría del ciclo económico, ¿bien? Para que no se diga cualquier cosa y se deje en el aire. Después de la Segunda Guerra Mundial, por todas las sanciones que se le impusieron a Alemania, que fue uno de los perdedores de la guerra, los alemanes dijeron, bueno, dado que el país está destruido, no tenemos producción, nada, es muy fácil, ¿cómo pagar la deuda? Imprimamos dinero. Bien, y como cualquier persona que sabe de teoría económica, macroeconomía 1, sabe que si la oferta de dinero excede a la demanda, cae el poder adquisitivo del dinero, y por lo tanto todos los precios expresados en unidad monetaria suben. Como consecuencia generas una hiper. Luego, entonces, fue culpa de la manipulación política del dinero y el crédito. Segundo, la Gran Depresión. ¿Qué ocurrió previo a los felices años 20? Después de la Segunda Guerra Mundial, los países en el proceso de reconstrucción tenían que aumentar su productividad. Bien, crédito. ¿Cómo lo hicieron? Manipulación política del dinero y el crédito. Redujeron 50% la tasa de interés para hacer proyectos que no eran rentables, artificialmente rentables. Y eso genera una descoordinación intertemporal entre la inversión y el consumo. Las empresas comienzan a mal invertir en proyectos que no son rentables, solo artificialmente, pero en el corto plazo tienes un boom de el crecimiento económico artificial, maniático, depresivo, keynesiano. ¿Bien? Entonces, corto plazo, crecimiento económico, todos contentos, felices años 20, todos trabajando, la producción nacional creciendo, pero por otro lado, hay que entender cómo se determina la tasa de interés. La tasa de interés se determina por las preferencias temporales. Bien, entonces si no ha habido un incremento previo en la acumulación de capital, es decir, un posponer del consumo del presente al futuro, y te bajaste un 50% la tasa de interés, quiere decir que la gente que hoy tiene condiciones financieras artificialmente favorables comienza a consumir más hoy. Entonces generas una descoordinación entre la inversión y el consumo. Cuando estos proyectos ya no pueden madurar, o maduran y se dan cuenta que no tienen demanda, comienzan a quebrar, a despedir gente y pasa del boom a bust. Crisis financiera cuando comienzan a tener problemas con el mercado financiero, no pueden devolver sus préstamos, por ejemplo. Recesión económica, quiebra masiva de empresas, aumento del desempleo. Entonces, lo que no dicen los keynesianos, porque no tienen teoría del ciclo, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa última? Que es la teoría del capital que no quieren. Luego, estoy totalmente de acuerdo con Roberto con el tema del Estado, que tiene un rol importante de existir. De hecho, el mismo Mises, en el libro su último libro, 1962, Los fundamentos últimos de la ciencia económica, uno de los primeros libros de economía austríaca que leí, que me lo dio Leonidas Montes, el director del CEP, cuando hice mi tesis de máster de políticas públicas con él. Y Mises dice, el Estado es la invención más maravillosa del mundo porque puede protegernos de que no nos matemos el unos por los otros. Pero hay que poner reglas, porque si no, le estás dando el poder a un grupo pequeño de personas para que controle nuestras vidas. Entonces, como bien dice Gormaz, el Estado puede ser facilitador de que ustedes alcancen sus fines, o puede ser un obstáculo y que terminemos todos siguiendo el fin del que les manda, que puede ser el político, el burócrata, ¿bien? O el asesor del segundo piso, que cae en la fatal arrogancia de Hayek, que dice Hayek. Vale. Ya. A ver, política fiscal y monetaria. ¿Cuál es la mejor estrategia para promover el crecimiento económico? A ver, el ciclo económico que acaba de escribir Víctor se basa en la pseudociencia de Mises. Porque básicamente no hay trade-off entre inflación y política monetaria a largo plazo. Porque justamente, como él bien dijo, es a corto plazo. Segundo, a ver, la política monetaria y fiscal es para la coyuntura, para el corto plazo, como dijo Víctor. No es una cuestión de que a largo plazo hay neutralidad del dinero a largo plazo. No es una cuestión de que el Banco Central hoy va a bajar la tasa de interés y en 10 años va a generar una crisis. Eso es falso. Hay neutralidad del dinero a largo plazo. Eso se conoce como
ciclos económicos RBC. Por lo tanto, no existe este trade-off en macroeconomía básica de que no hay, la política monetaria es neutral a la educación. La política monetaria es para la coyuntura, la política fiscal, por eso es que vemos que el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, tienen unas proyecciones a corto plazo, 3 o 4 años, no más de eso. Los premios Nobel en economía, Edward Prescott y Phil Kizner, justamente ganaron el Nobel porque consiguieron lo que se llama el filtro Hodder-Prescott, que es sacar el componente cíclico de la tendencia, un curso de prometría básico. Por tanto, esto de que el Banco Central baja la tasa de interés y genera una crisis 3 o 4 años después es falso. No hay ese trade-off. Entonces, justamente basarte en una pseudociencia, como lo que decía Mises del ciclo económico, que es falso. Incluso el mismo Milton Friedman dijo que la teoría del ciclo económico de los austríacos no tiene evidencia, porque no hay un componente cíclico real. No es esta cuestión de que hoy baja la tasa de interés y mañana hay crisis. Es falso. De nuevo, política fiscal y monetaria. Ningún economista serio cree que imprimiendo billetes o aumentando el gasto público llegamos al desarrollo. Eso es falso. Ningún economista serio cree eso. Lo que ocurre es que, de nuevo, es para la coyuntura, es para el corto plazo, Klaus Schmidt-Hepburn, un gran crítico de Boric, el ministro Marcel, justamente lo dice. En tiempos de crisis, en pleno siglo XXI, todos somos neokeynesianos. No hay esta cuestión de que no hay una perfecta flexibilidad de los agentes económicos, hay rezagos en la economía. Cualquiera que haya hecho un curso de moderación económica básica lo sabe. No sé si Roberto quiere aportar algo. Está buena esta riña que se está armando acá. Nada mejor que esto te va a dejar. A ver, miren, la pregunta es política fiscal, política monetaria, ¿cuál es la mejor estrategia para promover el crecimiento? Esa es la pregunta que se propone acá en el debate. La verdad es que ninguna. Todo es coyuntural. Les voy a dar un par de ejemplos. Del 73 al 79 se vivieron 2 crisis del petróleo. Una por el conflicto de Israel, la guerra de los 6 días, y el otro por la revolución iraní. Aquí tuvimos una problemática en donde comenzaron a subir los precios debido a que los costos de producción comenzaron a subir. Menos petróleo, todos los costos suben. Ahora, ¿qué hicieron distintos países? Estados Unidos generó una política fiscal expansiva, reserva estratégica de petróleo. También generó una política monetaria expansiva para fomentar políticas de investigación y desarrollo. Chile generó una política monetaria expansiva, incentivó la industria con algunos nuevos cambios. China generó una política fiscal expansiva, es decir, al mismo problema, distintos países tomaron distintas soluciones, ocupando a veces políticas monetarias expansivas o políticas monetarias o fiscales expansivas. Lo mismo con la crisis subprime. No sé si todos vivimos aquí la crisis subprime, hay algunas personas que son un poco más jóvenes, pero probablemente todos se acuerdan acá de la crisis subprime, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se utilizó esto? Estados Unidos generó una política fiscal expansiva. Chile generó una política monetaria expansiva y política fiscal expansiva también. De hecho, se generó un fondo de estabilización económica y social. Chile fue uno de los pocos países que salió bien parado. Inglaterra generó una política fiscal restrictiva. Generó una política de austeridad. Entonces, distintas crisis, algunas que se pueden evitar y otras en base a regulaciones o en base a malas decisiones, como dicen acá los compañeros, hay otras que no se pueden evitar. La crisis del petróleo, lamentablemente, no se podía evitar, eso es un conflicto político. El COVID también es un desastre natural. Hay crisis que son evitables, otras que no. ¿Cómo resolverlas? Va a depender exclusivamente del tipo de políticas que tenga un país, la estructura productiva que tenga un país y las condiciones en las cuales se encuentra ese país respecto a la crisis que está viviendo. Hay un poco de esto. ¿Por qué digo esto? Nosotros decimos que la economía es cíclica porque en un mundo en donde
una enfermedad que inicia en Wuhan, choca aquí, independientemente de lo bien que lo haga tu país, por X razón, siempre va a estar expuesto a vulnerabilidades debido al comercio internacional. Esto se llama complejidad económica, complejidad productiva. Estamos todos tan entrelazados. Cosas que creíamos que no nos podían afectar, nos pueden afectar. En base a eso, nosotros utilizamos políticas fiscales o políticas monetarias. En pandemia, para que la gente pudiera mantener su consumo, se utilizó una política fiscal expansiva. Se le entregó dinero a la gente de manera directa. Una de las mejores políticas que se ha creado por parte de, en ese momento, el ministro de Hacienda Briones. Buena política. Permitió que la gente pudiera consumir e incluso disminuyó la desigualdad, porque es la mejor política entregarle dinero directamente a la gente. Al mismo tiempo se hizo otra política que era pésima. Se incentivaron los retiros. Eso generó una inflación. Entonces, puedes tomar buenas decisiones en base a política fiscal o puedes tomar malas decisiones en base a política fiscal o monetaria. Muy bien. Bueno, el señor Jerez nos explicó las causas de un ciclo. Nos explicó la teoría del capital, nos explicó cómo se fija la tasa de interés. Y además cayó en falacia de causa falsa, generalización apresurada, falsa equivalencia, equivocación. ¿Bien? Y además dijo otra falacia de que los cambios en la política monetaria o fiscal tienen efectos inmediatos. Porque a diferencia de la pseudociencia que hace él, la economía es un proceso dinámico de descubrimiento basado en seres humanos y no en fórmulas econométricas. Eso me lo sé de memoria, he tenido todos los cursos de econometría. Entonces, ¿por qué? No, déjame terminar. No, no. Sí, tienes que dejar terminar y darme todo el tiempo otra vez. Por supuesto. La mala educación. Vale. Entonces primero que explique eso y luego lo respondo. Luego el dinero nunca es neutral, porque todo cambio en la oferta monetaria tiene efectos en las acciones humanas de todos nosotros tomando decisiones. ¿Bien? Por lo tanto, es una estupidez que solamente aplica en modelos estáticos de equilibrio. ¿Bien? Eso está totalmente superado por la macroeconomía moderna. ¿Bien? Luego, ningún economista dice avala estas políticas. Sin embargo, Stiglitz celebraba lo que hacían en Argentina y en Venezuela, y Krugman decía que nos invadieran los aliens era muy bueno, porque eso hacía que aumentar el gasto deficitario, si es necesario, en la industria armamentística, lo que es una estupidez. Luego, Friedman en 1963 escribió su libro Monetary History of the United States, y efectivamente dice que el problema de la crisis fue que la recesión, bien, la Reserva Federal subió la tasa de interés. Entonces, toda la gente que no tiene teoría del siglo ni sabe cómo se determina una tasa de interés, dice, bueno, entonces lo que hay que hacer en una crisis es que bajar la tasa de interés. Pero eso nos lleva a otro siglo. Bien. Entonces, por eso Milton Friedman, junto con Keynes y con Marx, están en el purgatorio, son los que más daño han hecho a la ciencia económica. Y luego, la crisis post-petróleo. Efectivamente, después de la crisis del petróleo, totalmente de acuerdo, muchos de estos países hicieron política monetaria y fiscal expansiva, lo que terminó en la crisis de la deuda de los 80. Sí, mira, incluso yo coincido con Roberto. O sea, hay países que intentaron estrategias políticas monetarias y fiscales distintas. Eso se llama como racionalidad económica. Yo voy a colocar dos ejemplos que son importantes como para entender un poco el tema, pero también hay una estructura básica de principios de economía que nos permite acercarnos a la realidad, al menos fenoménicamente, para poder determinar qué comportamientos y conductas toman las empresas y toman los estados para decir que algo puede generar un ciclo o no, porque si no, ¿para qué existiera la ciencia económica? ¿Okay? Entonces, justo lo que comenta Alfredo es la ausencia de ciencia con su comentario. ¿Por qué? Porque cuando se estudia la acción humana, y esto es muy importante decirlo, nadie puede científicamente probar cuál va a ser el conocimiento futuro de otra persona.
Si asumimos que el conocimiento futuro de otra persona a su vez influencia sus acciones para actuar de una manera igual, distinta, menor, como no se puede predecir, entonces mucho menos agregadamente se puede simplificar. Eso es un supuesto básico epistemológico. Entonces, cuando se dice que no hay elementos determinantes fundantes, tomando en este caso afirmaciones ni siquiera analíticas, sino sintéticas a priori, que por ahí confunden sintéticas con sintéticas a priori y dicen que no se han leído a Kant, es impresionante el nivel de desconocimiento tanto de Kant, de la epistemología y de lo que fundamenta la ciencia y el comportamiento humano para poder decir algo tan simple como no hay un modelo científico, un esquema científico que pueda predecir conocimiento futuro, porque cuando ese conocimiento se aprende y se aplica, la única forma de que puedas verlo es de manera retrospectiva. Es simple como eso. Entonces, a partir de ahí, existe un conjunto de principios que te puedes decir, se funda una ciencia económica. Y una ciencia económica que tiene ciertos fundamentos. Y ya por último, ¿cómo han reaccionado las crisis? Caso irlandés, por ejemplo, Thomas Whittaker. El rotundo fracaso de los 80 con respecto a las crisis previas. Su resultado final fue un país sumido en una profunda crisis en los años 80, que por ello recibió el apelativo de la década perdida. Una expansión del gasto fiscal brutal en conjunto con una tasa de desempleo que se disparó de manera significativa. Mientras que, por ejemplo, en Suecia está el caso de la crisis del 21 y 22, donde, tal como se postula de lo más parecido a la teoría del ciclo económico, hubo una reestructuración de la estructura del capital, una reasignación de factores, y eso que fue lo que les permitió poder enfrentar de una manera muchísimo más exitosa que los demás países con respecto a los años 30. Hay evidencia de que se pueden hacer cosas buenas y cosas malas. Y hasta el momento lo que se puede afirmar acá, como lo que ocurre en Suecia, y podemos explicar evidencia del ciclo en otras latitudes, tú puedes enfrentar las crisis de manera distinta, sí. Hay algunas mejores que otras también. Y hay ejemplos donde se enfrentan reestructurando la estructura del capital porque asumen que no es homogénea, como asumen los keynesianos con su pseudociencia, entonces puedes tener un análisis muchísimo mejor de la macroeconomía. Gracias. ¿Ya? ¿Quieres seguir? Sí. Bueno, solo algo que quedó pendiente de antes, que es el origen sociológico del Estado, que es la conquista, es decir, la invasión, el sometimiento, es decir, cobrar impuestos, y luego la asistencia, que es, yo te doy seguridad. Supongamos que eliminamos el Estado, y estamos en una sociedad anarcocapitalista. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que va a haber gente que se va a organizar mejor que otra y va a haber un conjunto de mafias competitivas que va a surgir otro Estado. Entonces, en ese contexto, totalmente de acuerdo con lo que dice Gormaz, las reglas son clave para limitar y para que las regulaciones que se implementen y la política que se implemente sea facilitadora del crecimiento y del desarrollo económico y no un obstáculo. En ese contexto tienes ejemplos para todos los puntos como los países que hemos abordado en este debate hasta el momento. Ya. Y por último, para uno poder decir, bueno, ¿y qué pasó, por ejemplo, con las reformas cautelosas de los años 30 en el siglo XX en el gasto público en los países nórdicos, por ejemplo? En Suecia, el caso. El gasto público fiscal incluso descendió entre el 33 y 1937, manteniéndose por debajo del 15% del PIB hasta 1940. Y esta moderación continuó incluso durante la posguerra, manteniendo hasta mediados de los años 60 niveles de gasto público que eran inferiores al de muchos otros países desarrollados como Estados Unidos, Gran Bretaña, entre otros. Esto lo que te explica que para las propias épocas, y bueno, la economía lo ha reflejado muy bien, para las terribles consecuencias de lo que causa una depresión, tener una estructura productiva que no se asume como homogénea y que permite que la competitividad de los precios internacionales permita precisamente asignar tu sector productivo, es lo mejor. A ver, si realmente la economía es una pseudociencia, como dicen ellos,
¿Por qué hay hechos esterilizados en las ciencias sociales? ¿Por qué justamente podemos tener hechos esterilizados en los ciclos económicos? Si Mises y Hayek hubieran tenido razón en que el conocimiento y el comportamiento de los consumidores y los agentes es tan abstracto, que no se pudiera predecir, ¿por qué la microeconomía ha podido determinar lo que son bienes normales y bienes inferiores? ¿Por qué hay discriminación de precios en procesos de autoselección? O sea, creer que el comportamiento humano es tan abstracto que no se puede inferir, no se pueden hacer predicciones, porque justamente la economía ha crecido en hacer justamente modelos que justamente determinen los comportamientos de la variable macroeconómica. Entonces, ¿tú nunca has visto lo que es regresiones multivariables? Un proceso de impulso-respuesta. Soy profesor de econometría. No, parece que no, porque realmente, mira, lo que es un modelo. No, básicamente eso, no hay argumento, pero básicamente vienen a la parte personal, pero tranquilo. Tu pseudociencia no va a explicar lo que es un modelo econométrico de equilibrio general. Pero bueno, tranquilo, no te preocupes. Básicamente eso, o sea, la escuela austríaca justamente está aislada porque es una pseudociencia. Creer que justamente podemos determinar la economía bajo un método a priorista es pseudociencia. Porque no hay una forma formal de explicar las causalidades en la economía. ¿Por qué, por ejemplo, esta gente solo está en este tipo de espacio? Entonces se ha visto un economista austriaco, o un vocalista de lo que ellos les gusta, dentro de los mejores universidades. ¿En dónde están? No están ni entre los 3.000 economistas más citados del mundo. Entonces, cuando ellos me hablan de pseudociencia, a mí me da gracia. No sé si el Roberto quiere decir algo. No, yo voy a entrar en este tipo de discusiones en el debate. A ver, volvamos al tema de política fiscal, política monetaria. Creo que para mí mi mensaje, para quienes nos están escuchando, es que no se comprometan bajo ningún motivo en una de ellas, sino que deben entender el contexto. Respecto a si se puede predecir o no comportamientos, correlación no significa causalidad, es algo que siempre decimos en econometría. Sin embargo, hay niveles y niveles. Si yo me tiro desde el piso número 20, bueno, probablemente podemos conocer cuál va a ser el resultado. También podemos conocer que el precio de la carne en septiembre incrementa. ¿Por qué incrementa? Por una característica cultural de eso. Nuestro 18 de septiembre. El pescado sube de precio en Semana Santa. No sé cuándo es, pero Semana Santa. Son variables estacionales. Entonces, en base a eso, nosotros sí podemos establecer algunas predicciones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el dinero es limitado, tú necesitas generar una optimización de tus recursos. ¿Cómo optimizas esos recursos? Bueno, con cálculos que te van a permitir hacer una mejor distribución de tu gasto. Eso es simple. Ustedes lo pueden ver en sus familias. El mes que uno de sus familiares está de cumpleaños, se va a gastar más, porque se va a hacer una celebración. En base a eso, hay algunos ahorros que se deben hacer. Esto llevado a econometría y a todas estas frases rimbombantes que mis compañeros estaban diciendo, se vuelve una clase de econometría que el profesor Víctor parece que compartimos también, cursos de econometría, y créanme, son muy aburridas, no quieren ustedes estar en esa clase, ni siquiera nosotros queremos estar en esa clase. Pero bueno, van. Así que eso, solamente decirles que política fiscal, política monetaria no tiene nada que ver con consecuencias negativas, sino que tiene que ver con contexto, tu relación con el problema y su método de aplicación. Siempre, entienden, lean eso.
¿Quieres comenzar a interpelarse? Creo que hay una pregunta que es muy interesante, una sociedad. Regulación de mercado, creo eran 5 preguntas las que nos planteó Ítalo en un comienzo. Creo que hemos visto 2. El papel del Estado en la economía, política fiscal y política monetaria. La regulación de mercado creo que ya como que la tocamos de alguna manera, ¿no? Podemos ver. Aquí la pregunta era si una regulación de mercado podía prever una crisis. La crisis es básicamente... ¿Cómo? Perdón. ¿Silencio? ¿Qué pasó? Hay ciertas crisis que tú puedes evitar. La dot-com, la asiática, la subprime, la crisis del euro. Si se hubiera tenido otra visión en un momento, probablemente se podría haber evitado. Otras no. La crisis del petróleo, el COVID, etc. Hay desastres que tú no puedes evitar. Creo que en eso estamos bastante de acuerdo, ¿no? Y así que la otra es crecimiento sustentable y sostenible. ¿Cuál es la perspectiva a largo plazo? Creo que deberíamos pasar la última. Visión de sociedad. ¿Cuál modelo económico es coherente con una sociedad de individuos libres y responsables? Suena interesante. A ver, yo no sé cuál es la visión de algunos de ustedes respecto a acá, como a esta parte del panel, que fuimos clasificados en un comienzo como keynesianos. Está bien, me gusta ese lado. Bueno, no, para aclarar, yo no sé si hay economistas modernos que se consideran keynesianos, asumo que sí, algunos sí. Yo no, yo creo que todas las teorías económicas tienen una cabida dentro del ámbito tanto académico como para analizar problemas. Creo que es muy... Son paradigmas que se van complementando en el tiempo. O sea, no hay que casarse con una escuela como tal. Sí, eso es, exactamente. En base a eso, ¿cuál es mi visión de sociedad? Hay un libro que les puede interesar bastante que se llama El pasillo estrecho, de Asimov y Robinson. Tiene una... Ellos muestran un gráfico. Si ustedes tuvieran el QR, está dentro de las últimas páginas que yo les envié, que plantea lo siguiente. Imagínense que en un eje, el poder del Estado es el máximo. Estamos hablando de Venezuela, China, Irán. En el otro eje, chicos, tenemos sociedades, básicamente sin Estado, sin reglas. Hablemos del Central África, Congo. Ambas generan grandes problemas. Si un Estado te oprime constantemente, es un problema. Si en una sociedad no tienes reglas y el más fuerte es el que sobrevive, tienes problemas. Entonces, el equilibrio entre esas dos partes genera un pasillo estrecho, es el nombre del libro, en donde la coordinación y este contrapeso de poder entre el Estado y la sociedad es el único que nos va a llevar a un desarrollo, a ser libres para poder hacer, entre comillas, lo que nosotros queramos. Ahora, si nosotros estamos hablando en términos económicos, claramente el capitalismo es esta manera. No hay una duda. No hay marxismo, no hay economía circular, acá no hay nada de eso. Me opongo 100% a eso. Les queda hacer un inicio. Muy bien, Víctor, ¿me permites algo? Mira, para que, o sea, yo soy un liberal clásico, yo no soy un anarcocapitalista como lo quisieron decir para salirse un poco del mal argumento. Fíjense lo que decía en los últimos meses. Siendo la naturaleza humana lo que es, el Estado es una institución necesaria e indispensable y adecuadamente administrado, base de la sociedad, de la cooperación humana y de la civilización. Es el instrumento más beneficioso y útil que ha encontrado el hombre en sus esfuerzos para promover la felicidad y el bienestar de la humanidad. Pero es únicamente un instrumento, un medio, no un fin. Lo
Entonces, Dios es simplemente compulsión, coerción y fuerza. Eso es para que los que no leyeron a Mises y la escuela austríaca y piensan que la metodología de la escuela austríaca, la única sería el apriorismo. Incluso existen economistas austríacos que utilizan el método compositivo evolutivo, fenomenológico, para abordar los distintos problemas. Bueno, ese es el tipo de mala argumentación, pero se los comentaba para que se ilustren un poco más allá del apriorismo. Adelante, Edith. Vamos a hablar un poco de epistemología de la ciencia para aclarar el tema de la pseudociencia. Las ciencias naturales que utilizan el método científico estudian cosas. Igual, por ejemplo, planetas, por ejemplo, átomos, por ejemplo, órganos del cuerpo humano. Sin embargo, los economistas y los científicos de la sociedad estudiamos personas, seres humanos. Y hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque nosotros, los economistas y los que estudiamos a la sociedad, tenemos una ventaja sobre los científicos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque sabemos la causa de los fenómenos sociales, que somos nosotros tomando decisiones. En cambio, como los científicos de la naturaleza no conocen la causa, los fundamentos últimos, como de la ciencia que estudian, deben utilizar el método inductivo. Deben hacer observaciones generales y a partir de eso extraer teorías. Pero como nosotros tenemos esa ventaja, el método es al revés. Debe ser axiomático, ¿cierto? Y deductivo. A partir del hecho de que los seres humanos actuamos y tomamos decisiones, ¿cuáles son las consecuencias de estas determinadas acciones a nivel social, a nivel macro? Por eso para los austríacos la micro y la macro son dos caras de la misma moneda. Todas nuestras acciones humanas tienen consecuencias a nivel social. Que nosotros ahorremos o invirtamos o trabajemos, ¿bien? Contribuimos al nivel de empleo, al nivel de ahorro de la economía, al nivel de inversión, etc. Quedó claro el punto. ¿Negamos la escuela austríaca niega los métodos cuantitativos? No, por supuesto que no. Son súper útiles. La matemática, la estadística y la econometría son muy buenos como herramienta auxiliar e ilustrativa. Porque si yo pudiera predecir cuantitativamente el futuro, no lo enseñaría, no se lo diría, obvio. No aprovecharía de esa información. ¿Bien? Vale. Entonces hay que conocer cuáles son los límites de epistemología. Por ejemplo, la matemática es automatización. El resultado de la fórmula está implícita en la premisa. La estadística es historia, es decir, lo que ocurrió ayer. Y lo que ocurrió ayer no me permite predecir lo que va a ocurrir mañana. Y si pudiera de vuelta no se lo diría. Y por último, la econometría es la combinación de los dos. Es decir, una estimación de comportamiento de variables basados en personas que actuaron de determinada manera en un contexto particular de determinado momento. Entonces, ignorar todo eso lleva, por ejemplo, al señor Jerez por ejemplo, con una entrevista que tuvo con el señor Chantinelli, de la keynesianera de la UBA, que se debe regular, controlar toda la micro y no la macro. Pero eso, porque ignora el vínculo entre la micro y la macro, ignora los efectos de la macro en la micro. Y eso sí que es pseudociencia, porque es ignorar el objeto que estudia, asume que tiene un conocimiento que no puede tener, y eso es pseudociencia. No solo eso, sino que además le lleva a decir, todavía no explica cuál es la causa de un ciclo, todavía no explica cómo se determina la tasa de interés, solamente comparte blogs de gente que ni siquiera trabaja en la academia. Bien, cosas tan básicas que cómo se determina el precio. Bien, él propone en su blog, en su cuenta, la determinación funcional de los precios, porque eso es la teoría antigua. Confundir correlación con causalidad. El canal de Instagram está lleno de correlaciones simples y dice, porque hay más impuestos, entonces hay más crecimiento, entonces así es. Ignorando todo el proceso complejo que bien explicó por más. Porque asume alegremente que tiene un conocimiento que no puede tener. Entonces, ¿es la escuela austríaca anarcocapitalismo? No, el anarcocapitalismo es una ideología. Nosotros hacemos ciencia económica.
Viene a explicar la causa y las consecuencias de las determinadas acciones humanas en un contexto institucional determinado. Luego, que eso es bueno o malo, eso se lo dejamos a la ideología, a los pseudocientíficos. Luego, la escuela austríaca está relegada de la academia. Bueno, por ejemplo, Huerta de Soto, mi maestro, es miembro de la American Economic Association, es miembro de la Royal Academy de Estados Unidos, la mejor asociación de economistas del mundo. La segunda, la Royal Economic Association también. Yo soy miembro de la Southern, que es la tercera. El expresidente de la Southern, Peter Betke, que es austríaco, de George Mason. También soy miembro de la Society, History of Economic Society, que es la cuarta. La presidenta es austríaca. Tenemos paneles austríacos. Todos conocen la escuela austríaca. De hecho, ayer, el Mises Institute, donde participo también, me envió una lista, porque lo que yo estoy haciendo es formar a mis alumnos para que se vayan a hacer su máster y doctorado en el extranjero. Estoy haciendo redes con los austríacos de todo el mundo. Entonces me enviaron una lista. ¿Dónde están los austríacos? Entonces están en Yale. ¿Qué buena universidad? Stanford. Bien. George Mason, Universidad de Nueva York, London School of Economics, King's College, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Claro. ustedes juzgarán. Rápidamente, Pérez dijo que Mises decía que la economía podría ser normativa. Aparte por resultó ese es muy mal. No, bueno, yo aquí estoy de acuerdo con Víctor. Correlación no siempre significa causalidad, para eso se monte de rango. Obviamente, nadie cree que correlación siempre va a significar causalidad. También lo dijo Roberto. Bueno, hacer un de Granger. En cuanto a los ciclos económicos, hermano, no hay evidencia de que la política monetaria y fiscal sea a largo plazo. En cuanto a la escuela austríaca, de nuevo, no hay, tú mencionaste explicaciones, de nuevo, te lo aplaudo. No hay nada de malo en eso. Pero ¿en dónde publican? ¿En dónde están? De nuevo, nosotros, de nuevo, están mal llamados keynesianos, en realidad no es, como dijo Roberto, nosotros tenemos economistas en todos lados. Mankey, Módulo, como los hizo, hemos quitado del mundo. De nuevo, no es una cuestión de estar en contra o a favor, es una cuestión científica. No hay ningún economista exterior ni austríaco ni no. Si tú tienes esta gente, felicidades, pero no son relevantes en la economía. Ahora, de nuevo, yo puedo estar de acuerdo contigo. Correlación no significa causalidad, para eso tenemos un test de Granger. También puede ser el caso de que las variables estén autocorrelacionadas y por eso hacemos un test de Turing-Watson. Nadie ha dicho que correlación siempre sea casualidad. En cuanto a las regulaciones de mercado, tal como dice el Premio Nobel de Economía Jean Tirole, todas las regulaciones de mercado deben ser utilitaristas. ¿Qué significa? Significa que todos tenemos que salir beneficiados de esas regulaciones. Ahora, yo estoy de acuerdo con ellos, hay regulaciones que hay mal, hay regulaciones que tienen malos incentivos, tal como dijo Roberto, el caso de la subprime, de la crisis asiática, de las burbujas.com. No toda regulación de mercado va a ser eficiente. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero eso no significa que no las hagan. ¿Ya? Roberto, ¿qué quiere decir? Sí, quiero decir algo. Lo primero que quiero decir es que nadie ha contestado supuestamente la pregunta que estábamos contestando. No creo que nos fuimos por otro lado, da lo mismo. Pero yo creo que acá tenemos que hacer un stop y dar el ejemplo de nosotros cuatro. Acá hay muchos jóvenes que tienen un futuro que va a ser inestable. Vamos acá por eso. Venimos aquí a debatir porque sabemos que este lugar es una parte vulnerable. Y cuando decimos que no hay austriacos o que keynesianos, etc., lo que estamos diciéndoles a ustedes es que su manera de pensar tarde o temprano va a ser rechazada, independientemente cuál sea. Y eso no es así, chicos. Nadie les puede decir a ustedes lo que se merecen o no, nadie les puede decir a ustedes hasta dónde pueden llegar o no. Lo importante
no son las respuestas que ustedes van a dar a las preguntas que nosotros hoy los más viejos nos estamos haciendo, sino las preguntas que ustedes van a generar a futuro, preguntas que nosotros por X razón no vimos. A mí no me interesa si hay austriacos en Yale o no. Felicitaciones por lo que está diciendo respecto a mandar a los muchachos para allá, si falta. Pero no se dejen intimidar por ese tipo de estadísticas. ¿Ah? Como les dije, lo importante son las preguntas que ustedes se van a hacer, las cuales nosotros todavía no estamos viendo, por X razón. Y esas preguntas son las que los van a llevar a ustedes a destacarse frente al resto. Eso, si no se va a seguir contestando la última pregunta. Yo estoy listo. ¿Querés que pase una? Ya, mira, aquí hay una pregunta. Vamos a la preguntita. Y si quieres, Para que tampoco nos digan. Ya, perfecto. Vaya, y después pasamos a hacer una. La visión de sociedad, perfecto. Miren, hay algo bastante preocupante que, por ejemplo, pasa en Chile. Ustedes saben, yo vengo de Venezuela, donde mañana hay elecciones contra una narcodictadura. Yo creo que acá todos estamos de acuerdo en qué es eso. Y en ese país se probó todo: keynesianismo, neokeynesianismo, post-keynesianismo, marxismo. Y fracasó estrepitosamente. Fíjense que, por ejemplo, y hay un paper de Roman Walzer y Karen Welch, muy interesante, donde ellos, en cierta medida, muestran cómo es que a partir de la incorporación a la globalización y el libre comercio, los países y el crecimiento económico se comienza a disparar de una manera sustantiva. Fíjense esto. A partir de los años 50, porque hay muchas personas que dicen, bueno, los estados de bienestar comenzaron a crecer en los 60, entonces eso explica el desarrollo, el crecimiento, para nada. Incluso cuando uno ve que los que se abrieron a la globalización entre los años 50 y 98, es decir, aquellos que liberalizaron sus economías y regímenes comerciales durante ese periodo, su crecimiento anual promedio fue de 1,5 superior al de aquellos países que lo hicieron, y eso es un ejemplo muy ilustrativo. ¿Por qué quiero relacionarlo con Chile? Porque Chile llegó a crecer económicamente una tasa asiática de 7,1% promedio anual entre 1990 y 1998. Lo certifiqué. Un fenómeno que más que triplicó la tasa media del crecimiento mundial en aquellos años, de Gregorio. Luego, en el periodo 1999-2010, un descenso que promedió un crecimiento de un 3,8% anual. Datos Banco Mundial. ¿Ok? Pero ¿qué comenzó a pasar en Chile? Cuando uno ve por qué Chile deja de crecer, y tiene problemas de productividad y todo lo que tú quieras, fíjense que según la OCDE, Chile más que duplica el nivel de Irlanda en proteccionismo laboral con 2,67, y solo 4 países de la organización superan a Chile en cuanto a la liquidez del mercado laboral. Un estudio, el avance del Estado en Chile, desde 1900 al 2015, el gasto del gobierno central se multiplicó por más de 5 veces. Y según un estudio que se publicó en la revista Flag Economics, 3 de cada 4 pesos que ingresan en las municipalidades en Chile son gastados de manera ineficiente. Los empleados públicos en Chile crecieron en la última década de 829.686 a 1.189.092. Y según los datos más actualizados del INE, en el trimestre móvil terminando mayo del 2024, los asalariados públicos sumaron 1.246.409. Y uno lo que ve, por ejemplo, según un reporte que hizo la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, reveló que el Estado ha destinado a diversos programas calificados con mala nota un aproximado de 86.000 millones de pesos, y de 69 evaluaciones de programas que se han publicado desde el 2018, solo 8 calificaron con buen desempeño. Y uno podría seguir y explicándose de manera simple, compleja, como ustedes quieran,
que es lo que ha llevado a Chile en cierta medida a tener un nivel de estancamiento, por ahí llaman una década perdida. Y una de las cosas que lo llevó fue su libre comercio y la confianza en un capitalismo de libre mercado que le pudo llegar a desarrollarse en ciertas medidas con respecto a los otros países de la región. Si a mí me preguntan cuál es el modelo de sociedad que deberíamos defender, yo creo que es un modelo de sociedad de capitalismo de libre mercado y una democracia liberal. Yo creo que cualquier otro proyecto alternativo es difícilmente superior, porque cuando se probaron, y eso lo podemos demostrar acá mismo y es muy sencillo, cuando se probaron estados de bienestar que crecieron de manera desmesurada, cuando se probaron, por ejemplo, estados gigantescos que comienzan a ralentizar las economías de su país, como el caso de Francia, por ejemplo, que posiblemente sea el estado más gigante del mundo, comienzan a generar ciertos problemas. Yo creo que en esa racionalidad económica estamos de acuerdo. Así que yo creo que la visión de sociedad que te lleva a ser individuos libres y responsables es una sociedad con mercados libres y democracia liberal. Dudo que haya una, por lo menos en este momento, que se le pueda comparar. Vamos. Muy bien. Bueno, yo le quiero contar una historia, dado que estamos en la lengua de San Joaquín. Una historia de éxito de un país chiquitito que hasta principios de los 90, probablemente muchos de ustedes, los más jóvenes que están acá, aún no nacían, nosotros éramos recién nacidos, venían saliendo del comunismo. Este país se llama Estonia. Cuando se independizó Estonia de la Unión Soviética en 1991, tenían 1000% de inflación y tenían más del 90% de la población en pobreza. Cuando se independizaron de la Unión Soviética, de la tiranía comunista, no tenían instituciones, no tenían constitución, eran miserables. No tenían oportunidades, no tenían trabajo, no habían empresas. Llegó un grupo de jóvenes, liderado por un señor que en esa época tenía 36 años, que se llamaba Marlar, un joven visionario, que le gustaba mucho la tecnología. Y dijo, en tiempos de locura hay que hacer cosas locas. Entonces, ¿qué dijo este señor? Dijo, bueno, yo no sé nada de economía. Entonces, ¿qué hizo Marlar? Fue al Adam Smith Institute, fue al Keystone Institute, bien, para todas las fundaciones think tank liberales del mundo, al Heritage, entre otras, y les pidió propuestas de programa económico, cómo salir de la crisis. Eso está en sus memorias. Entonces Marlar inició un proceso de reformas, un joven idealista, con todo contra, a partir desde cero, dijo, bueno, lo primero que hay que hacer, concluyó de estos informes, es tener estabilidad macroeconómica, no gastar más de lo que ingreso, es decir, ahorrar, el ahorro, la disciplina, la perseverancia, el esfuerzo, es muy importante. El ahorro, el equilibrio macroeconómico. ¿Qué es más o menos lo que está haciendo Miguel? Luego de eso, digitalizar y automatizar el Estado. Porque la gracia del e-government es digitalizar los servicios públicos y automatizarlos para liberar recursos. Entonces, por ejemplo, Estonia gasta 40% del PIB, pero tiene la mejor educación de Occidente, tiene el mejor transporte. ¿Qué quiero decir con todo esto para redondear? Que la única forma para desarrollarnos como sociedad en Chile nuevamente es volver a abrazar las ideas que nos hicieron ricos, que son las ideas de la libertad, las ideas del emprendimiento, la cultura del ahorro, la cultura del esfuerzo, la cultura de la honestidad, del trabajo bien hecho y de tener reglas que limiten el poder político. Tenemos 10 minutos a cada uno de conclusión, podemos usar cuáles, tenemos 10 minutos para cada uno para que haga conclusiones. Entonces eso podemos hacer 10 minutos de intercambio de cronómetro y texto. 10 minutos. Sí, no, 10 minutos. Por ejemplo, sacamos, puede hacer 10 minutos, o sea, 10 minutos, 5 minutos, y a medida que vayas adelante, voy poniendo el cronómetro, pero ¿le parece? Y hacemos un cierre de ciclo, o sea, podría ser 5 minutos.
Claro, y como canaliza más. Por tu celular para poder cronometrarse como si fuera ahí. Sí, ya como ustedes van a cronometrar su cliente para decir la verdad. Eso va 5 que va a llegar, se va descontando su cliente. ¿Ya? ¿Te parece? Ya. Listo. No, bueno, yo acá tengo que estar de acuerdo con eso. O sea, lo que hizo Eugenio es cierto. Nunca hubo un crecimiento en la historia de los macroeconómicos. Ahí. Yo acá tengo que coincidir con Eugenio. Nunca hubo un crecimiento en la historia macroeconómica reciente mayor que los 90. Se creció, el PIB inicial llegó alrededor del 7%. Por las liberaciones, sí. Pero lo que él está omitiendo es parte también de lo que hizo la concertación. De que no solamente, estoy de acuerdo con él, no solamente hay que abrirse el comercio, también hay que tener, como dijo también Víctor, estabilidad macroeconómica, un tipo de cambio flotante, un banco central independiente. No estas ideas locas de desnacionalizar la moneda. Entonces, yo estoy de acuerdo con ellos. En los 90, el mayor crecimiento económico de Chile fue alrededor del 7%. Yo estoy de acuerdo. Y está bien. Hay rigideces en el mercado laboral que deben disminuirse. Yo estoy de acuerdo. Pero de nuevo, todo dentro de un equilibrio, como dijo Roberto. Como dijo el estrecho de Asimov. Todo dentro de un equilibrio. Y mucho mercado y mucho Estado. Ahora yo estoy de acuerdo. No. Hay que se necesita cierta estabilidad, cierta libertad económica. Y el Roberto y yo estamos en contra de eso. Pero debe haber cierto equilibrio en la mano. Lo que pasa es que la nota Asimov y Lynch Robinson hablan de dos tipos de instituciones: políticas y económicas exclusivas y extractivas, ambas tipologías. Y ellos tienen, incluso cuando ellos analizan el caso de Australia, entre otros casos, ellos lo que analizan es que la fuerza de la sociedad civil, como propietaria, desde el campesinado hasta la distribución más igualitaria de la propiedad a través del proceso del capitalismo, es lo que ellos en cierta medida defienden como instituciones inclusivas, y la política, cuando es inclusiva, respeta porque está limitada. Nadie está omitiendo que la concertación siguió administrando un modelo que institucionalmente comenzó a funcionar en Chile. Y es precisamente eso es lo que yo estoy defendiendo. Pero ese no es, por ejemplo, lo que hoy tenemos, por ejemplo, que Chile es la economía de 34 países de la OECD que más barreras legislativas tiene al emprendimiento y la mayor complejidad en sus procesos regulatorios. Las normas administrativas ascienden a 250.000 y se promulgan anualmente, en promedio, 89 leyes y 9.000 instrumentos de regulación secundaria. Y eso lo hace el Estado. Eso lo hacen los funcionarios públicos. Estoy de acuerdo contigo, pero estamos omitiendo ciertas cosas que también no se han hecho en Chile. Por ejemplo, incentivos a investigación y desarrollo. Estoy muy de acuerdo contigo, hay muchos planes ineficientes. Hay muchos planes ineficientes en el sector público. Hay muchos planes que deben eliminarse, deben reestructurarse. Pero es parte del problema, es un parte del problema, no es el único problema. No, para nada, nadie está diciendo eso, nadie está simplificando. Lo que yo trato de decirte es que quienes generan riqueza en una sociedad y quienes disfrutan y quienes aportan precisamente, cuando uno, por ejemplo, ve la deuda per cápita en diferentes países en relación a otros países que son pobres, uno podría ver que es mayor. Pero ¿cuál es la virtud ahí? Esos países tienen un ingreso per cápita enorme. Enorme. Y la distribución es distinta. ¿Pero por qué? Porque cuando te vas a las instituciones son de libre mercado. El intervencionismo allí donde se abandona, el intervencionismo en el sentido de que limita la actividad económica de las personas en todos lados. Estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Estados Unidos. Lo que se prueba en la historia, en cierta medida, porque la historia no demuestra nada, sino que prueba, es que eso es lo que tiende a generar el desarrollo económico en los países. No un equilibrio
que algún político se le ocurra, yo entiendo eso, pero el equilibrio lo generan las constituciones limitando el poder político de los políticos sobre las personas. Eso es lo que dicen ciertas líneas de historia. Ahora, yo estoy de acuerdo. Investigación y desarrollo, pero veamos los ejemplos. En gran parte, en países que tenían éxito, bueno, no todos, pero en parte interesante, ¿quiénes son los protagonistas de la inversión de I+D? Es la empresa privada mayor proporción, más del 50%. Estamos como... Sí, interpretando en fuego cruzado. Fuego cruzado, ya, le gusta el fuego cruzado. Creo que todos en España han estado de acuerdo conmigo, lo cual me gusta mucho. O tú con nosotros. Bienvenido, Roberto. Bien, bueno, un aplauso y bienvenida. Hemos entrado, pero... Veamos, hay ciertas cosas. Es cierto que en Chile el trabajo público se ha incrementado bastante. Sobre todo en el gobierno. Pero todavía estamos por debajo de la ODE. No digo que se tiene que simplemente incrementar. Mira, cuando nosotros hablamos cuando nosotros hablamos de trabajo público, uno puede verlo desde dos perspectivas. ¿Es necesario el trabajador público acorde a los datos? Porque muchos estados eficientes tienen un alto porcentaje de trabajo como público, acorde a las estadísticas, el 17,4%, Chile va en el 10%. Pero ¿cuál es la diferencia entre Chile y el resto de los países? Que casi el 65 al 70% de los trabajadores públicos en Chile cambia cada 4 años. Eso significa que no entran los mejores, entran los que literalmente ayudaron en la marcha, a los que... como le encanta decir a Macabé, que era acá, así, los pitutos, los parásitos. Lo cual también encuentro que es una mala forma de verlo, pero sí, pero sucede bastante. Sucede bastante y eso es algo que tiene que cambiar. ¿Cómo? Bueno, regulaciones. Respecto a una temática que me llamó la atención, claro, la investigación y desarrollo, la verdad es que no son los privados los principales, es el Estado, pero esto es por etapas. Fíjense, acorde a la fuente de Venture Capital, Now and After the Talk, de la crisis.com. La primera etapa, la etapa semilla, tiene un 66,2% de pérdida. Esto significa que muchos privados no pueden introducirse en esa área. Y es por eso que los estados lo hacen con investigación básica. Lo mismo que conocemos como Internet o lo que conocemos como GPS, fueron invenciones estatales con fines militares. Ahora la Internet funciona para todo tipo de negocios. El GPS nos permite pedir por Rappi, nos permite utilizar Uber y otro tipo de aplicaciones. Entonces, ahí está la gracia. Vemos un Estado haciendo una investigación, invirtiendo dinero público en algo que va a abrir las puertas a inversiones privadas. Les voy a dar un ejemplo. En la Unión Soviética se utilizaba el 6,8% del PIB en investigación y desarrollo. En Japón, el 2,4%. ¿Cuál es la diferencia? Además de que la Unión Soviética se estaban cagando de hambre, la Unión Soviética dirigía dónde iba a ir todo ese dinero, que la mayoría fue a investigación espacial. En cambio, en Japón, lo que se hizo fue distribuir ese dinero en universidades y en privados y decirles, bueno, trabajemos, colaboremos. Y ahora ya sabemos cuál es la historia de la Unión Soviética y en dónde está Japón. Nuevamente, no hay que verlos como contradictorios, sino que complementarios. Bueno, para terminar la historia de Estonia, actualmente Estonia tiene un PIB per cápita superior a Portugal y Grecia, que son los países desarrollados con menor PIB per cápita. Y eso lo hizo en 14 años, desde que comenzó el proceso del e-government. Efectivamente, en Chile hay muy mala administración, estamos despilfarrando dinero, ustedes lo sabrán todos los días, Maquita Becker nos tiran tanto, todos los días en su canal, entre otros. Y de hecho, por ejemplo, hay un 4,5% del PIB de programas mal evaluados, con mal uso. Bien,
y eso lo hace la Dirección de Presupuesto, que equivale a 14.000 millones de dólares. Bien, mientras tanto, el déficit fiscal en Chile es de 2,4, que equivale a 6.700 millones de dólares. O sea, solo eliminando todos esos programas y de todo detrás de eso hay parásitos, se acaba el déficit fiscal y tienes superávit fiscal y comienzas a pagar la deuda y a reducirla. Porque la deuda, como porcentaje del PIB, hay que recordar que en el 2007-2008 era 4% y actualmente es 40%. Y se estima que si seguimos en esta tendencia, podríamos llegar hasta 45 hasta que termine este gobierno, o desgobierno. Luego, la OCDE publicó otro informe sobre la evasión, como ahora está todo el tema del pacto fiscal, o pacto de los políticos. Bien, la evasión equivale a 4,5% del PIB, es decir, entre evasión y mal uso de programas tenemos 9 puntos del PIB. Y el déficit del 2,4. Y gracias al déficit, la deuda pasó, el déficit persistente, la deuda pasó de 4 a 40. Bien. ¿Cuál es la consecuencia de seguir esta tendencia? De que si no tienes activos, por ejemplo, en Japón se puede endeudar más, 250% del PIB, porque esos activos superan en un 10% a su deuda. Bien. Son mejores, son más solventes, tienen una mayor estabilidad, confianza, etc. Pero si no ocurre eso, como en Argentina o como en Venezuela, que son los exportadores cereales por excelencia con menores niveles de deuda, va a pasar que en Chile nos van a seguir bajando la clasificación de riesgo continuamente y como consecuencia las condiciones financieras van a ser más estrictas y por lo tanto a ustedes les va a costar más tener una casa, comprarse un auto y tener un mejor nivel de vida. Gracias, papá de Estado. Ya, no, mira, yo estoy de acuerdo con Víctor. Yo soy el primero en decir que la Bienvenido al club. No, a ver, yo estoy de acuerdo con Víctor en el sentido. Yo soy el primero en decir que la deuda pública chilena no es sustentable. Ya, yo tengo un post con nuestro colega Felipe Salte en la página. De nuevo, pero no por los motivos que dice Víctor, que hasta cierto punto es correcto. Ahí sí explicaron, sí. Pero no por los datos que él dice. Acá tenemos un dato del Banco Interamericano de Desarrollo que justamente la ineficiencia del gasto público en Chile es de 1,8 puntos del PIB, que es el más... claro, sí, está bien, pero no el dato que tú dices. Ahora, yo estoy de acuerdo, la deuda pública chilena no es sustentable, pero no porque no haya despilfarro, que lo hay. No es sustentable porque el PIB chileno no está cointegrado serialmente a su balance primario, que es el balance financiero después de la deuda neta del gobierno. Ahora, ¿hay que reducir el despilfarro? Sí. Eso no significa que haya equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque si tú bajas el gasto público, te cae la actividad. Si te cae la actividad, te cae la regulación. Yo estoy de acuerdo con Víctor. Hay que mejorar las cosas. No estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo parcialmente en el diagnóstico. Ya, yo quería comentar algo rápidamente. Yo me refería, por ejemplo, al caso de Corea del Sur, Roberto, que el aporte de las empresas cubre cerca del 80% de la inversión, según el informe del 2020. Y por otro lado, es importante mencionar que el gasto en I+D en Australia es el 1,8% 2019-2020. Algo más de la mitad se ha financiado por el sector empresarial. ¿Okay? El de la OCDE, el promedio para el tiempo era 2,6, ¿no? 2,6 más o menos. Entonces, yo lo que trataba de decir es que la empresa privada tiene una participación importante, incluso en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos. No, totalmente. O sea, a ver, la diferencia son las etapas, porque la I+D, claro, no. Vamos a poner un ejemplo. Uber es I+D, claramente. Pero Uber utiliza otras invenciones, como GPS, como el Internet, y como el envío de mensajes. Esa información, esa creación de investigación, desarrollo y aplicación, no la hacen los privados, porque es muy cara, es muy riesgosa. Ese tipo de investigación, que se le llama ciencia básica o investigación básica, la hace el Estado. Y a mí me parece perfecto.
Ahora, claro, por ejemplo, como dice acá nuestro compañero, dice 50% va por parte de los privados, sí. Veamos algunos países. Nueva Zelanda, sobre el 50% va en empresas. Pero eso es cuando ya están en la etapa final, no en la parte básica. Ahora, no significa que una sea más importante que otra. Significa que hay etapas en donde uno puede introducirse y otras que no. Les voy a dar un ejemplo. La pequeña empresa en Chile es, en términos de distancia productiva, solamente un 1,8% de distancia productiva con la empresa pequeña de Europa y Estados Unidos. La empresa grande de Chile es 3,8% distante con las empresas grandes de Estados Unidos y Europa. ¿Esto es por qué? Porque los pequeños tienen otra manera de competencia y pueden incrementar exponencialmente su competitividad, crecimiento, con pequeñas innovaciones. Las grandes no. Las grandes necesitan una investigación básica mucho más fuerte. Y en eso en Chile ha estado fallando, tanto a nivel estatal como a nivel privado. En la OCDE, entendiendo esto como Estados Unidos, Europa y parte de Asia, ya se entendió que se necesita una colaboración. Y ya están encaminados. Les voy a dar otro ejemplo, solamente para terminar. Chile debe ser de los pocos países donde no tenemos centros de alto. Ya, rápidamente, sí, mira, es una proporción no menor, pero fíjate que en algunos proyectos donde el Estado estuvo como incorporado como Estado emprendedor, el ejemplo del BNDES, del Banco Nacional del Desarrollo Social en Brasil, un fracaso estrepitoso. El retorno sobre el capital no reflejó la eficiencia de las inversiones y el resultado del ROA del BANDES rondaba el 1,2, pidiendo ineficiencia en comparación con el promedio bancario brasileño. La función nuclear del proyecto ITER y el MIR, por ejemplo, que fueron grandes proyectos subidos con fondos y mostraron ineficiencia. La industria espacial, Spanish Shuttle americano, por ejemplo. La demanda militar estancó el mercado y aumentó los precios, reduciendo los incentivos de innovación en el sector privado. Entonces, y además, aunque inicialmente, pensando en reducir los costos, resultó ser 5 o 6 veces más caro por lanzamientos que otros cohetes alternativos. Entonces, incluso cuando se parte del inicio, hay que tener ojo si el Estado realmente puede hacer un buen ejemplo, porque también hay otros que no lo hacen bien. Sí, totalmente. O sea, por eso se dice que hay un 66% de riesgo de pérdida. O sea, la verdad es que el inicio de la ciencia básica es extremadamente compleja, es extremadamente costosa y es por eso que los privados no pueden entrar. Había algo que quería finalizar, solamente por último. Chile es el ejemplo de el nulo diálogo entre el Estado, el privado y la academia. Todos los países OCDE tienen centros de estudio donde se evalúan las políticas públicas a largo plazo, a corto plazo, y de hecho se evalúan las leyes que se van a presentar. Acá en Chile todavía tenemos diputados y diputadas diciendo que deberíamos tener sueldo de NUEF. Y lo digo con toda la responsabilidad. Eso es una estupidez. Es una estupidez. Pero, como no conversan, lamentablemente tenemos que soportar esto a nivel político. Entonces, yo entiendo el deseo de algunos de decir, ¿sabes qué? Hay toda una área política que lo hace mal. Me parece bien. Yo a veces también lo creo. Pero lo hace mal, claro, de ambos colores. Pero eso es por la falta de colaboración. Porque el político cree que el Estado puede hacerlo todo, mientras el privado cree que el privado lo puede hacer. Y eso es La falsa dicotomía. Eso es una falsa dicotomía. Listo, chicos, perdonen. Vamos a tener que cerrar por un tema de tiempo, si le parece bien. O quiere decir ya último, porque no me lo deja hablar, pero un minuto, por favor. Con todo respeto, la correlación que hizo el señor Jerez es falsa entre crecimiento y gasto público, de que si baja el gasto, baja el PIB, y la prueba de eso es que Chile en los 90 bajó la deuda de 40 a 13, bajó el gasto de 21 a 20, y el PIB
creció y se multiplicó por 2. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, que bajaron la deuda, bajaron el gasto y el PIB creció. Lo mismo ocurrió en Francia también, después de la crisis subprime, y en muchos otros países. Por lo tanto, de vuelta, ¿no? Se tiene una teoría de la acción humana, cómo nuestras acciones tienen consecuencias en un entorno dinámico, caemos en correlaciones que no explican causalidad. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Una vez más le agradezco a los expositores por acompañarnos en esta fiesta del diálogo, del debate respetuoso. Muchas gracias Alfredo, muchas gracias Roberto, Eugenio, Víctor, muchas gracias a todos los asistentes. Y nuevamente muchas gracias a todos los que nos ayudaron, como Vigila 24/7, quien colaboró con el financiamiento de este evento. También un gran fuerte aplauso para Gonzalo. A ustedes también nos acompañaron, Bimoda, Victoria Store, Librería Chema, El Tesoro y Erizo, al gran Milton Isamit y a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos en esto. Que tengan un seguro viaje a casa y nos estaremos viendo en la próxima. Recuerden que les enviamos también un correo a todos los que se inscribieron para esta charla, por si quieren seguir colaborando con nosotros, ya que todo esto lo financiamos, somos una fundación sin fines de lucro y todo esto lo financiamos por nuestro bolsillo, así que si nos quieren colaborar también ahí aportando para seguir financiando más eventos como este y lo que hacemos acá en la Lengua de Emergencia, se agradece que estén ahí. Muchas gracias a todos y que tengan seguridad.